Un buen día a nuestros estudiantes de Mecánica Analítica 1. Vamos a seguir con nuestros típicos problemas, por favor, de clase. Vamos a evaluar un problema hoy típico, muy importante, muy interesante en nuestro estudio. Vamos con el primer problema. Dice, la sección transversal de una presa de concreto es como se muestra en la figura. Considere una sección de presa de un pie de ancho y determine a. La resultante de las fuerzas de reacción ejercidas por el suelo sobre la base de la presa, AB. B. La resultante de las fuerzas de presión ejercida por el agua sobre la cara BC de la presa. El peso específico del concreto es de 150 libras por pie cúbico y del agua 62.4 libras por pie cúbico. Muy bien, veamos, aquí tenemos la presa. 22 pies de altura de la presa, 18 pies, un poquito de, digamos, 3 metros, aprox, de manera muy general, 3 pies o 1 metro, ¿verdad? Muy bien, 10 pies para esta sección parabólica, aquí está la cara BC, 5 pies, todo esto es concreto. Y aquí tengo la cara AB. Muy bien, la reacción del suelo. La reacción del suelo. Veamos. Vamos a considerar aquí los pesos de figuras geométricas conocidas. Aquí tengo un triángulo, el peso de este triángulo, el peso de este rectángulo, el peso de esta sección parabólica o paraboloide, la parte esta y el complemento. Tengo el rectángulo, el área del paraboloide, esto va a ser el rectángulo menos el paraboloide, o simplemente calculo esta parte de acá, ¿sí? Aquí tengo el empuje del agua. Se recuerda que el agua, algo que usted va a estudiar en mecánica de fluidos, el empuje lateral del agua se comporta de manera triangular. Recuerde la clase anterior. Este triángulo va a ejercer empuje, ¿sí? Bueno, va a tener su peso, pero en realidad va a tener empuje. El peso lo considero acá, sobre la presa. Muy bien, entonces veamos aquí qué es lo que dice el problema que vamos a hacer con este diagrama. Muy bien, reacción del suelo. Escogemos como cuerpo libre una sección A, E, F, C, D, E de la presa y el agua de un pie de ancho como se indica en la figura. Las fuerzas de reacción ejercidas por el suelo sobre la base AB se representan por el sistema de fuerzas para equivalente en A. Las otras fuerzas que actúan sobre el cuerpo libre son el peso de la presa, representado por los pesos de los componentes peso 1, peso 2, peso 3 y el peso del agua, peso 4, y la resultante P de las fuerzas ejercidas por la sección BD del agua a la derecha de la sección BD. Aquí tenemos BD y la presión del agua. Muy bien, vamos a integrar los 4 pesos y la sección BD. Muy bien, entonces aquí simplemente es de que nos recordemos de algunas figuras geométricas. Tratemos de ver esto un poquito más a detalle. Si se da cuenta, el peso 1 es un triángulo. Estoy hablando de 1/2 de la base por la altura. Al ver acá, 1/2, ¿sí? Estamos hablando de base por altura, ¿sí? Veamos por ejemplo acá.
Un detalle importante, por favor. Un detallito importante. Se supone que la sección, el espesor de esto, entrando o saliendo del pizarrón, es de un pie. Mire. Este pie es entrando o saliendo de la proyección. Ok, entonces veamos. Un medio de esta base, que son 9 pies. Usted lo tiene en el problema, un medio de 9 por 22. ¿Sí? Esto le da pie por pie cuadrado, por el ancho entrando o saliendo, que es un pie. Un medio de 9 por 22 por este pie de ancho, esto le queda pie cúbico por la densidad del concreto. 150 libras por pie cúbico, le da 14.850 libras, el peso 1. Peso 2, base por altura. Veamos, aquí tengo entonces esto. Va a ser aquí 5 pies. Si se da cuenta, eso es lo que nos dice el problema. Podemos verlo un poco más claro acá. Aquí están los 5 pies. Muy bien. 5 pies por 22 pies. Por este ancho entrando o saliendo de la proyección, que es de un pie, me queda pie cúbico por la densidad del concreto que me da el problema, 150 libras por pie cúbico, 16.500 libras. Peso 3, ¿sí? Ojo, aquí fórmulas para estas secciones en los libros de mecánica. Es esta enjuta parabólica, ¿sí? Esto va a ser 2/3. Si se da cuenta, veamos aquí. Disculpe, es 1/3. Yo estaba aquí. Este es, ojo, 1/3 y este es 2/3, ¿sí? 1/3 de lo que sería mi base. Esta base es 10. Mire, 6 más 4, 10 por la altura, que en este caso son de aquí para acá 18 pies, ¿sí? 1/3 por 10 por 18 por el grosor entrando o saliendo del pizarrón de un pie, me da esto pie cúbico por 150 libras pie cúbico, densidad del concreto 9.000 pies. Esta parte de acá, el complemento, si este es 1/3, este va a ser 2/3. 2/3 de estos 10 por esta altura de 18 por el espesor de un pie entrando o saliendo de la proyección, me queda pie cúbico. Ahora, ojo con esto, aquí ya no son 150 libras por pie cúbico, porque no es concreto, es agua. Va a ser por 62.4 libras pie cúbico, 7.488. ¿Sí? Ok, si este es 1/3, ¿se recuerda? Este es por 150 libras por pie cúbico. Si esto es agua, 62.4 libras por pie cúbico su densidad, 7.488 libras. Presión, vamos a ver acá, un momentito, disculpe usted. La presión, estamos hablando de un medio, ¿sí? Un medio de la altura de 18, se le va a dar 18 de base. Muy bien, un medio de 18 por 18 de base. Espesor del agua entrando o saliendo de la proyección un pie. Muy bien, vamos a el área del triángulo, su volumen, perdón, va a ser entonces esta área de acá, un medio de 18 de alto por 18 de profundidad. En estos triángulos se toman a 45 grados, ¿sí? Entrando o saliendo del pizarrón un pie. Perdón, estamos aquí estamos, ¿sí? Un pie, densidad del agua 62.4, me da 10.109 libras. Muy bien, si me ubico aquí en el punto A, vamos a calcular las reacciones de equilibrio.
Voy a hacer sumatorias de fuerzas en X igual a 0, por ejemplo, y veo que la única horizontal es esta. O sea que si yo me ubicara acá, esta fuerza H igual a esta, ¿sí? Que sería 10.109 libras. Sumatoria de fuerzas en Y, esta de acá, va a ser igual a la suma de estos 4 pesos. Peso 1, 2, 3 y 4. Peso 1, 14.850. Peso 2, 16.500. Peso 3, 9.000. Y el peso del agua, 7.488. Esto me va a dar aquí 47.840. Y sumatoria de momentos, lo que voy a hacer acá es que voy a decir que este momento, ¿sí? Tengo aquí un momento girando en este sentido, se opone al giro que me da cada uno de estos pesos más esta fuerza de acá. Veamos, este y este van en el mismo sentido. Me ubico acá, este momento gira en este sentido. Si me ubico acá, veo que esta fuerza hace que gire en el mismo sentido, ¿sí? Pero estos hace que esto rote en sentido contrario. Lo que necesito, pues básicamente es que si ya conozco las fuerzas estas, por favor, que son los pesos de cada uno de los segmentos de la presa, voy a encontrar respecto al origen el brazo. Si esto es 9, esto está a 2 tercios, que es 6, ¿sí? 9, 2 tercios, 6 para este triángulo. Esta parte de acá va a ser 9, más la mitad de 5, que es 2.5, 11.5, ¿sí? Muy bien, vamos de acá, 9, más 2.5, que es la mitad de 5, estoy hablando entonces de 11.5. Este de acá, veamos si esto es, tengo que calcular, digamos, muy bien esto. Sí, necesitaría ver, por ejemplo, ahí mis tablas para secciones, para centroides de una enjuta parabólica. Dese cuenta que si esto es 6 más 4 igual a 10, como trabajamos aquí en el problema, de eso voy a tomar punto 3, que sería 3 pi. De aquí para acá son 3. 14 más 3. Muy bien, y esta parte de acá va a ser el doble, ¿sí? O sea que aquí voy a tomar punto 6, ¿sí? De aquí para acá punto 6, ¿sí? Y de aquí para acá punto 4. Depende cómo lo ve usted, necesita su tablita. Entonces veamos, aquí va a ser 14 más 6, me daría en este caso un valor de 20. Bueno, sumatoria de momentos. Entonces veamos. Sumatoria de momentos, tengo entonces estos 14.850 por un brazo de 6. Le voy a sumar 16.500, es esta fuerza de acá, este peso, por un brazo de 11.5. Le voy a agregar, ¿qué más? Le voy a agregar este peso de 9.000, que se da cuenta, por un brazo de 14 más 3, 17. Le voy a agregar ahora este peso de acá, 7.488, por un brazo de, miren, aquí tengo 14 más 6, tengo un brazo de 20, ¿sí? Y le voy a restar esto, mire, un tercio de 18 es 6, le voy a restar 10.109 por un brazo de 6. Cuando hago este ejercicio me queda aquí
520.960. Este es el momento que se tiene que oponer a este momento que actúa. Muy bien, esto es un momento actuante. Veamos esta fuerza, 1, 2, 3, 4, y le resté esto. Ese es el momento actuante de las fuerzas sobre la sección de presa. Momento en sumatoria en sentido contrario. Si esto es para acá, los actuantes, rotando en este sentido, el resistente va en sentido contrario. ¿Qué es lo que busco? Sumatoria de momentos igual a 0. Sumatoria de momentos respecto al punto A. Aquí tiene el punto A. Eso es lo que indico ahí. Pues bien, ahí tenemos entonces el valor 520.960. Tal vez si diríamos aquí, podemos sustituir entonces la fuerza por una situación de componentes, ¿sí? Fíjense que aquí podríamos hacer algo. En el caso del agua, mire usted, tenemos un par de valores. Mire este de acá y mire este de acá. W sub 4, 7.488, y este valor de PD, 10.109. Si lo pusiéramos como cuestión de componentes, mire, aquí tiene el peso 4. El peso 4 dice que es 7.488 gravitacional, paralelo a la gravedad, y este empuje es de 10.109, ¿sí? Si trabajara esto como teorema de Pitágoras, mire lo que pasa. Tiene aquí usted un valor de resultante, ¿sí? Este valor, sumatoria de vectores igual a 0, mire, vector 1 más vector 2 más vector 3 igual a 0. Vector 1 más vector 2 más vector 3, que es la resultante, igual a 0. La suma de estos tres vectores termina donde inicia el primero. Aquí inicio y aquí termino, en el mismo punto, ¿sí? Bueno, si aplicamos teorema de Pitágoras, este es igual al valor de la raíz cuadrada de la suma de este valor al cuadrado más este otro al cuadrado. Me da 12.580 libras, ¿sí? Entonces diríamos que aquí con esto podríamos ver que esta es la resultante. ¿Cuánto será el ángulo de la resultante? ¿Sí? ¿Qué es esto? Mira, el ángulo de la resultante estamos diciendo que sería, por ejemplo, la tangente inversa de 7.488 sobre 10.109. Aquí aprox me da 36.5 grados este ángulo. ¿Cómo lo obtuve? Tangente inversa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora fíjense que aquí un detallito importante, dice que se puede sustituir el sistema de fuerzas par obtenido por una sola fuerza actuando en una distancia d a la derecha de A, ¿sí? ¿Dónde está A? Recuérdense que A está aquí, ¿sí? A lo tenemos aquí, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular este valor? Simplemente la sumatoria de momento, mire, divídalo entre la sumatoria de fuerza, le va a dar 10.89 pie. Repasemos esto. ¿Cómo hice para encontrar este valor? Si vemos este esquemita aquí, por favor, se recuerda, sumatoria de fuerza es igual a esto, más esto, más esto, más esto. Sí, en el caso de sumatoria en Y. Ya después dijimos sumatoria de momentos, cada una de estas por su brazo, su brazo, su brazo,
su brazo, y esta su brazo, ¿sí? Momento actuante, y esto que es sentido contrario, habíamos dicho momento resistente. Muy bien, este momento, miren, sobre la reacción vertical o en Y, que es este valor, es lo que me está dando este punto donde se aplica dicha fuerza. Muy bien, un problema bastante ilustrativo. Esto ya nos lleva a problemas clásicos, por favor, de mecánica de fluidos. Muy bien, vamos a dejar este problemita de acá. Tal vez solo una previa que estaba yo pensando en su momento. Perdone que me tuve unos segunditos acá. Me refiero a estas cosas cuando hablábamos para la parábola que tengo aquí con el agua. Miren. Si tengo una parábola, ¿se recuerda para este problema? Ok, sabe usted que por ejemplo esta distancia Y y esta distancia X, por ejemplo aquí tengo 3/4 de H y 3/4 de A, ¿sí? Perdón, 3/4, por ejemplo, de A, mire, en este sentido, 3/4, y para acá va a ser 3/10 de H, o sea que sería 0.3, ¿sí? 3/10 es 0.3 de esto, mire. Entonces, ese detalle, ¿se recuerda, por favor? Es lo que aplicamos. Vamos a buscar el problema nuevamente. Es lo que se aplicó, por favor, aquí. Tres sobre 10 es 0.3, ¿sí? O sea que si esto es 10, aquí tengo la parábola, mire, si esto es 10, ¿sí? 3 sobre 10, 0.3 de 10 me da 3. Por eso es que tengo acá este valor de 3, ¿sí? Aclaremos eso, por favor. ¿Qué estoy haciendo ahí? Bueno, dejemos este problemita. Vamos al siguiente. Ojo, aquí ya pasamos a un problema de centro de masa, dice. Ubique el centro de masa del cuerpo compuesto, mostrado en esta figura. La parte inferior cónica contiene una densidad de 8 megagramos por metro cúbico y el hemisferio, perdón, es esto, y el hemisferio tiene una densidad de 4 megagramos por metro cúbico, ¿sí? Muy bien, el hemisferio y la parte cónica. Muy bien. Si nos damos cuenta, entonces en este caso el cuerpo puede considerarse como si tuviera compuesto por 4 segmentos, como se muestra en la figura, ¿sí? Para los cálculos se debe considerar como volúmenes negativos lo que yo tengo que quitar, por ejemplo, ¿sí?, de la figura de 4 segmentos. Al sumarse nos dan las formas del cuerpo, que es lo que yo necesito. Bueno, veamos qué es lo que vamos a hacer acá. Mire, es como que sumara un cono más media esfera, y a eso, a partir de acá, le voy a restar un conito chiquitito para dejar esto cortado y truncado, y le voy a restar aquí un cilindro. Preste atención a esto.
¿sí? Y ubíquese con esto, ¿sí? Aquí tengo la cuestión de la esfera, mire, si se da cuenta, media esfera, esta media esfera es esto, con una determinada densidad, se recuerda que no nos dio el problema, y esta parte de acá, mire, es igual a un cono de estos al que le voy a quitar un pedacito que es esto, digámoslo así, la terminación o la punta, y adentro todavía le voy a quitar un cilindro. Muy bien, ahí tenemos entonces las dimensionales, por favor. Si quiere observémoslas despacio. Por ejemplo, aquí el elemento 1, o el primero, ¿sí? Le estamos dando 50 milímetros de radio, su centroide, ¿sí? Estamos hablando la altura dividido 4, si la altura la damos a 200 milímetros, divídela entre 4 le da 50, ¿sí? Muy bien, ya tengo ahí su centro de masa, porque voy a trabajar con densidad. Y esta parte de acá, ok, tengo el mismo radio de 50 que tengo acá. Y se recuerda, centroide, la figura, o mejor dicho, lo que acabamos de ver con el otro problema de las tablas de figuras conocidas de mecánica 1, se recuerda que esto es 3/8 del radio, ¿sí? Menos 18.75. Pero ojo, ahora vamos acá, a esto, a lo que le voy a quitar. Vea que, por ejemplo, aquí yo le estoy dando 100 milímetros, esto lo respeto, quiere decir que si el cono completo son 200 milímetros, el doble de esta altura, si lo alcanzamos a ver acá, si estos son 100, agregue otros 100, ¿sí? Lo que voy a quitar son los 100 superiores, por decirlo así, que son estos de acá. Repito la misma operación. Ahora sé que, como es a la mitad, si aquí son 50, aquí son 25 milímetros de radio, y aquí son 100 de altura. Muy bien, ¿dónde está el centro de masa? La altura dividido 4, que es igual a 25. Muy bien, y mi cilindrito este va a tener el mismo radio de 25 y la altura de 100, la mitad de 100 que es 50, y sé que es ahí la altura de su centro de masa. 100 dividido 2, 50, centro de masa. Muy bien, ya con esto pasemos a ubicar esta situación. Si se da cuenta, lo que sería el pico completo, el cono completo, su densidad, ¿sí? ¿Y cuánto es el volumen de ese cono? Estamos hablando de pi tercios por el radio al cuadrado por la altura. Me da este valor de masa. Muy bien, aquí estamos con el segmento, la mitad de la esfera, ¿sí? Vea que aquí cambió la densidad, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar aquí que tengo 2/3, su volumen, 2/3 de pi por el radio al cubo, ¿sí? 2/3 de pi por radio al cubo, mira este valor, es el volumen, esto de acá es el volumen de la esfera, la mitad de media esfera, por una densidad diferente, ¿sí? Esto es la mitad de peso, la mitad de densidad que la del cono. Y las otras partes del cono, miren, tengo la densidad, digamos, de lo que voy a quitar. La parte superior, el conito superior, miren, tengo aquí entonces pi tercios por radio al cuadrado por la altura. Aquí era 200, aquí es 100. Se recuerda que esta masa la tengo que quitar, símbolo negativo. La densidad, pi por radio al cuadrado por la altura, este es el volumen del cilindro que voy a quitar.
y este volumen se recuerda que es negativo. Aquí tengo la altura donde está lo que es la ubicación del centro de masa. Muy bien, replanteemos. Esta masa 1 es para este cilindro, miren, con su densidad. Esta masa 2 es para esta media esfera. Esta masa 3 tengo que quitar la mitad de este cono, y esta masa 4 tengo que quitar aquí adentro este cilindro, ¿sí? Para que me quede la figura como esta. Miren, si se da cuenta, aquí tiene líneas ocultas que indica el cilindro. Tengo que quitar esta parte de acá. Masa 3, masa 4, lo que estoy restando, ¿sí? En el problema muy ilustrativo, en caso del eje Z, donde está la ubicación, digamos, de los centros de masa. Aquí, por ejemplo, estos 50 de acá son estos, menos 18.75 de aquí para acá, miren, los tengo acá. Se recuerda que aquí llevo 100 más 25, 125, este 125 es de aquí para acá. Y en este caso, si esta altura del cilindro que voy a quitar adentro del cono truncado son 100, su mitad es 50. Multiplique cada uno de los valores de masa por la ubicación del centro de masa. Bueno, este por este me da esto, este por este tengo esto, esto por esto me da esto, y esto por esto me da esto. Sumatorio. Muy bien, ya sabemos el proceso. Si sumo acá, tengo sumatoria de masa. Sumatoria de esto, primer momento de masa. Muy bien. Primer momento de masa sobre sumatoria de masa, o cero momento de masa, me da la ubicación del centro de masa, que dice que es igual a 14.6. En conclusión, si yo aquí puse el eje de análisis, mire, el centroide está aquí, quiere decir que de aquí para acá tengo 14.6. ¿Sí? Muy bien, un buen problema ilustrativo para calcular centros de masa de piezas mecánicas con diferentes aleaciones. Muy bien, vamos a dejar entonces aquí nuestra clase de mecánica, por favor. Espero que les sirva a estos problemas de aplicación.